Jesús es el único Rey perfecto. Haga de Cristo el Rey de su vida. Haz de Jesús el Rey de tu familia. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de primer libro de Crónicas. Vamos leyendo un capítulo diario y todos los días le pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos ilumine para poder ver a Cristo Jesús. En cada capítulo de las Escrituras brilla Cristo. Así que hoy vamos con el capítulo 3, primero de Crónicas, capítulo 3, por favor, de preferencia, téngalo frente a usted y que ya lo haya podido leer antes y juntos veamos a Jesús. Bueno, aquí en primero de Crónicas 3 sobresale el linaje del rey David. Solo en 5 versículos se menciona 10 hijos que tuvo el rey David. Veamos algunos de estos nombres, usted los puede leer ahí en casa. A partir del versículo 1, por ejemplo, se menciona al primogénito que se llamó Amnón. Yo los he subrayado aquí, estos primeros 10. Está Amnón, más abajo tenemos a Daniel, que fue el segundo, más abajo el tercero, Absalón. Si usted sigue leyendo, va a encontrarse con Adonías. El quinto se llama Cefatías y el sexto se llama Itream. Dice el versículo 4 que estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Él reinó sobre una parte de la nación de Israel hasta que finalmente llegó a ser rey sobre toda la nación israelita, sobre las 12 tribus. Dice ahí mismo en el versículo 4, en Jerusalén reinó 33 años. Y veamos los otros nombres. Dice, estos 4, dice el versículo 5, le nacieron en Jerusalén. Y ahí menciona a Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa o de Betsabé. Ahí continuamos leyendo y da 9 nombres más. Quiere decir que el rey David tuvo 19 hijos en total. Ahora el que reinó después de él fue Salomón. Tuvo más hijos, pero fue con concubinas y entonces no se consideraba como parte del linaje oficial del rey David. Lo que yo quiero resaltar en este momento, mira el versículo 10, ahí se menciona, hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat. Es decir, ahí continúa narrando el linaje del rey David, incluso hasta llegar a tiempos de la cautividad y después de la cautividad. Mire, solo en este capítulo se mencionan 2 grandes reyes, el rey David y el rey Salomón, quizá los mejores reyes, humanamente hablando, que haya podido tener la nación de Israel. Reyes victoriosos con grandes victorias militares, reyes sabios con gran inteligencia, gran sabiduría, reyes llenos de paz y de prosperidad. Pero quiero decirle que fueron imperfectos, cometieron errores. El Señor llama a personas imperfectas y las usa para su gloria, para cumplir sus propósitos perfectos. David fue imperfecto y cometió pecados graves. Salomón, al final de sus días, su corazón se desvió, fue imperfecto. Pero quiero que sepa, hermano, que estos reyes imperfectos apuntan a Jesucristo, el único rey perfecto. Tu rey y mi rey, el rey más victorioso que haya habido, se llama Jesucristo. Haga de Jesús el rey de su vida, el rey de su familia. Reconózcalo como su Salvador, como el que perdonó tus pecados ahí en la cruz del Calvario con su sacrificio, como aquel que salva tu alma porque resucitó y está vivo. Cristo Jesús, el verdadero todo sabio y todopoderoso, el dueño del oro y la plata. Mire, cualquier característica positiva que usted le vea a estos reyes, a David o a Salomón o a sus descendientes, en realidad apuntan a Cristo Jesús, el único y verdadero Rey perfecto. Él es el príncipe de paz. Él es el admirable consejero. Él es el todopoderoso, el Rey eterno. Pídale la ayuda que usted necesita. Si necesita que te provea, si necesitas que te dé sabiduría en tus decisiones, en tu trabajo, en tus estudios, si necesitas que restaure tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, si necesitas que rompa cadenas, que venza a nuestros enemigos. Mire, son más poderosos que nosotros. La tentación, la depresión, la adicción, la enfermedad, pero Cristo Jesús ya triunfó, ya venció sobre todos esos enemigos en la cruz del Calvario. Usted y yo podemos participar de la victoria de Cristo acercándonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia, dice la Biblia, para el oportuno socorro. Vengamos a Jesús, el Rey perfecto. ¿Cómo más podemos aplicar esta palabra? Si usted continúa leyendo el resto del capítulo 3, narra todos los descendientes de David. ¿Qué maneras prácticas tenemos de aplicar la palabra de hoy? Confíe en las promesas de Dios. Es el Señor el que había prometido que un descendiente de David se iba a sentar en el trono de Israel por la eternidad, y así lo cumplió. Todos estos fueron descendientes de David que se fueron sentando en el trono. Fueron imperfectos, cometieron defectos, pero al final vino ese gran hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, y Él está sentado para siempre en el trono celestial, no solo reinando sobre Israel, sino sobre todas las naciones y sobre el universo. Si el Señor cumplió esa palabra, usted y yo podemos confiar
que Él es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. ¿Qué promesas te ha hecho el Señor? ¿Conoces las promesas de Dios en la Biblia? Escribe las promesas, haga un ejercicio, diga promesas de Dios en la Biblia sobre provisión, sobre sanidad, sobre restauración. Anote las promesas que más impactan su vida y crea que el Señor es fiel y poderoso. Dígalas en voz alta, repítelas, úsalas para orar, para alabar al Señor, para agradecerle por fe, por esas promesas, porque tenemos un Dios fiel y poderoso que cumple sus promesas. Y la última aplicación práctica, háblele de Jesús a sus hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Cuántos hijos vemos aquí que al final se terminaron desviando de los caminos de Dios? Porque Cristo todavía no había venido. Reyes buenos que tuvieron hijos malos. El rey Ezequías se menciona por ahí en el versículo 13. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, un excelente rey, pero mira al final, cuyo hijo fue Manasés, un rey terrible que se desvió de los caminos del Señor. Al final Dios tuvo misericordia y restauró también a Manasés. Todos los seres humanos fallamos, pero mire qué gran responsabilidad tenemos los papitos de hablarle de Jesús a nuestros hijos, de incluirlos en el pacto, de traerlos a la iglesia y que vayan a escuela dominical, que vayan a jóvenes, que se bauticen cuando tengan la edad y comprendan que ellos han puesto su fe en Jesús para que limpie sus pecados. Ahí están listos para bautizarse en agua, que participen de la Santa Cena. Mire, incluya a sus hijos en el pacto, instrúyalos en la palabra de Dios, anímelos a servir en la iglesia local con sus dones, que ellos participen, también no los deje fuera, inclúyalos porque el Señor quiere glorificarse en nuestra descendencia y en nuestra generación. Déjeme darle una palabra para alguien que está viendo este mensaje. Así como se ve aquí la descendencia del rey David, así en Cristo Jesús, tú y tu descendencia serán bendecidos y usados por Dios para alcanzar a su generación. Haga de Cristo el rey de su vida.